Amén. Salmo 49:5 dice: ¿por qué he de temer en los días de adversidad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Hasta ahí, hermanos. Tomen sus asientos. Gloria a Dios. Aleluya. Estén orando en sus mentes y corazón, ¿verdad? Para que pueda seguir hablando. Gloria a Dios. Apágalo, por favor, ya. Hermanos, en la adversidad. Pero que cuando hay adversidad o que las cosas son contrarias, son adversas, hermanos, a veces nos atemorizamos. Y el texto que hemos tomado dice: ¿por qué he de temer en los días de adversidad? Como humanos es normal que tengamos algún temor, que pensemos a veces qué vamos a comer, cómo vamos a vivir, cómo voy a salir adelante con mis compromisos, cómo voy a pagar mis recibos de luz, de agua, cómo voy a comprar alimentos si no tengo trabajo o no hay dinero. A veces viene el temor, hermanos, pero el texto dice: ¿por qué he de temer? Hermanos, la pregunta que aquí el salmista se hace es que un cristiano no debe de ser miedoso. Está hablando de un miedo humano, físico. No está hablando de un temor espiritual. Ojalá y todos tuviésemos ese temor espiritual, ese temor a Dios. Pero dice aquí: ¿por qué he de temer? No es por qué he de respetar a Dios, no. ¿Por qué he de tener miedo ahora que estoy en la adversidad? Entonces, podemos tener adversidades, hermanos, pero hay que darnos cuenta que en los días de adversidad son aquellos días, hermanos, que nos está rodeando, la verdad, alguna situación de iniquidad del enemigo, verdad, de los que pueden suplantarnos, es decir, de los que persiguen, de los que vienen, hermanos, quizá a veces, como se dice por ahí, pisándonos los talones, ¿verdad? O persiguiéndonos. Pero el que confía en Dios, hermanos, no en las riquezas, sino en Dios, no tiene por qué temer. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios. ¿Y qué hay que hacer? Doblar rodillas. ¿O no nos dio Dios rodillas? ¿No nos dio Dios boca para dirigirnos a Él y confiar en Él? Entonces, esto, como humanos sí es normal que no tengamos el temor, pero como cristianos, como hijos de Dios, no debemos de temer, hermanos, porque tenemos a un Dios. Aleluya. Y los que confían en Dios, hermanos, no temen. Por eso el salmista está diciendo: ¿por qué de temer? Como diciendo: no estoy solo, Dios está conmigo, yo confío en Él. Entonces, si confiamos en Dios, le vamos a pedir a Dios, vamos a orar a Dios. Así que teman los que no tienen esa fe en Dios. Así que no hay cosa más temible que poner, hermanos, el corazón en algo, hermanos,
inevitable, ¿verdad? Algo que se ha de quedar, hermanos, aquí en la tierra, pero los que tienen a Dios consigo no tienen por qué, ¿verdad?, estar temerosos, miedosos, ¿verdad?, temer a veces a la muerte, ¿verdad? El salmista David sigue diciéndonos allá en el Salmo 23, Salmo 23, 4, y nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Es porque tú estarás conmigo. Entonces, ahí está la razón. Por eso no se tiene que temer, porque Dios está con nosotros. Dice: porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan ánimo, me dan aliento. Amén. Entonces, el salmista David encontraba, hermanos, en la confianza en Dios, motivos, razón para no temer. Y nosotros debemos de tener esa confianza, ese motivo en Dios, porque tú estás conmigo, dice el salmista. Entonces, hay razones, hermanos, si no confiamos en Dios, si no buscamos a Dios, hermanos, si nos alejamos de Dios, motivos suficientes, porque la ausencia espiritual, hermanos, el alejamiento de nosotros para con Dios nos hace perder la firme confianza en Dios. Pero la Biblia dice que los que temen a Dios, dice que en el temor está la firme confianza. Si no hay temor de Dios, motivo para tener confianza no hay. No hay. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios, tampoco hay fe. ¿Por qué no hay fe? Porque decimos: yo no estoy agradando a Dios. Si le pido, no me va a oír, no me va a escuchar, porque yo no estoy viviendo de una manera agradable a Dios. Como no estoy agradando a Dios, Dios no está conmigo. Ahí sí hay motivos. Pero, hermanos, en nuestras manos está el que nosotros tengamos esa firme confianza en Dios. Y vamos a seguir viendo en la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 12. Gloria al Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 12, verso 21. 12:21 dice: ninguna adversidad acontecerá al justo. ¿Se da cuenta? Pero ahora vamos viendo al que no es justo, que es un impío. Mas los impíos serán colmados de males. Entonces, alguien dice: me está yendo como en feria. ¿Por qué? Porque es un impío. Pero el que está viviendo justamente en la voluntad de Dios, Dios le va a abrir puertas. Dios le va a ayudar. Dios, hermanos, lo sacará en la adversidad, hermanos, adelante. Así que dice: ninguna adversidad acontecerá al justo. Así que si no somos justos, o si tenemos alguna vida contraria, analicemos qué está sucediendo. ¿Por qué? Ciertamente tenemos que ser probados,
Pero aquí está hablando cuando una persona es justa, tiene a quien clamar, tiene a quien buscar, tiene a quien pedirle: Señor, no me dejes. ¿Qué fue lo que dijo el rey Ezequías cuando se le dio la noticia de que se preparara porque iba a morir? Él estaba encamado y se volteó hacia la pared. Tal parece que su cama estaba muy cerca de una pared. Se volteó hacia la pared y le dijo: Señor, ¿por qué me quieres quitar la vida si tú sabes que yo he sido íntegro? O sea, he sido fiel. Ahora, ¿le resultó al rey eso? Decirle al Señor, reclamarle que era fiel. Claro, le resultó. ¿Por qué? Porque él reclamó a Dios un derecho. Un derecho. Y nosotros tenemos que clamar a Dios si tenemos derecho. Amén. Así que puede llegarle al justo quizá una desdicha, pero no una desgracia. Sí, vamos a tener desdichas, vamos a tener problemas, quizá, hermanos, pero no una desgracia. Tenemos a un Dios que está con nosotros. Amén. La palabra de Dios nos dice en el Salmo, hermanos, 91, Salmo 91 y versículo 10. Los días de Salmo 91, 10. Dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces, hermanos, aquí está la promesa de Dios: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Dios, por medio de su providencia o de su gracia, de forma, hermanos, que Él se va a compadecer antes de que sucumbamos, que antes de que muramos, antes de que caiga uno, hermanos, el Señor atenderá, el Señor nos ayudará si nos enfermamos, porque la Biblia también dice: esta carne siempre estará enferma, pero, hermanos, el Señor nos ayuda, nos saca adelante. Gloria al Señor Jesucristo. Así que necesitamos, hermanos, echar mano de esas promesas, de ese derecho, hermanos, que tenemos. Así que yo creo que el Señor nos va a ayudar. Aunque haya algunas cosas que nos abruman, nos agobien, que vengan, hermanos, mostrándose contrarios, en todas estas cosas el Señor nos ayuda. Cooperará todo aquello. Si algún mal hay, coopera todo eso, hermanos, para bien. Mire, vamos a ver, la palabra de Dios nos dice en Romanos 8:28, porque ciertamente a veces podemos preguntarnos por qué esto, por qué aquello. Hermanos, si estamos haciendo la voluntad de Dios, aleluya, aquel posible mal se va a tornar, hermanos, en bien. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8:28 nos dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, no dice que a los que Dios ama,
Veamos el texto. Dios a todos nos ama, porque Dios es amor. Y aquí no se trata de que Dios no nos ama. Sabemos que a los que aman, ¿aman a qué? A Dios. No aman su carne, no aman al mundo, no aman las cosas materiales, aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es ¿a quién? A los que conforme al propósito de Dios son llamados. Entonces, si nosotros fuimos llamados para un propósito de Dios, hermanos, aquello que aparentemente podemos decirlo, sintamos como pues algo contrario, hermanos, nos va a ayudar a bien, ¿verdad? Hay un testimonio de un evangelista que pues hacía campañas cruzadas y oraba por enfermos, sanaba, predicaba, evangelizaba, pero tuvo un accidente y pues se afectó una pierna, se la tuvieron que amputar, y él le decía: Señor, ¿por qué me aconteció esto? Si yo predico tu palabra, yo te sirvo, ¿por qué me aconteció? Y el Señor no le daba una respuesta que él escuchara, que Dios le hablara. Y él seguía: Señor, ¿por qué? Hasta que como él tenía su pierna amputada, se puso, ¿verdad?, una prótesis, y le hicieron una prótesis de corcho, y con esa podía caminar. Pero un día oyó hablar de una tribu, y él quiso llevarle la palabra de Dios, sintió el deseo de ir a predicar, y sí, se dispuso, pero él no conocía cómo eran en esa tribu. Cuando ya estuvo allá, que los indios miraron que llegó un extraño, empezaron a hacer un rito, empezaron a dar vueltas y haciendo una gritería, ¿verdad?, como suelen hacer los indios a manera de rito, ¿verdad? Hacían aquellos, gritaban dando vueltas, y él pensó: ¿por qué están tan contentos? Porque eso que están haciendo da la impresión de que están contentos. Y se dirigió al jefe de la tribu y dijo: ¿por qué están tan contentos los indios? Oh, ¿quieres saber por qué? Sí, porque hoy van a comer carne de güero. Él era un hombre blanco. Hoy van a comer carne de güero, por eso están contentos. Entonces el hermano lo entendió y dijo: estoy en problemas. Y se quedó pensando: ¿y ahora qué hago? Señor, ayúdame, dime qué hago. Y vino un pensamiento a él que le dijo: córtate un pedazo de la pierna de corcho que traes y dile al jefe de la tribu que pruebe tu pierna. Y se cortó y le dijo: come. Dijo: a ver si te gusta mi carne. Y masticó el jefe aquello, pues era corcho, no le iba a saber a nada. No, dijo: tu carne no es servirle, puedes irte. Entonces aquel accidente que tuvo, hermanos, ayudó a bien. Entonces aquí sabemos que a los que aman a Dios, pero él amaba a Dios. No es que Dios lo amaba a él solamente, sino que él amaba a Dios. Si nosotros amamos a Dios, ¿qué dice el Señor que hagamos? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, hermanos, nosotros al amar a Dios
obedecemos su palabra, confiamos en Dios y Dios nos ayuda en la adversidad. Así que ninguna adversidad, confiando en Dios. Amén, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Entonces ahí está la palabra de Dios, hermanos. Son promesas, no son palabras solamente, no son dichos, hermanos, son promesas de Dios. Así que Ezequías, ¿qué hizo? Echó mano de sus derechos. Le dijo: Señor, ¿por qué? Si tú sabes que ha sido íntegro. Y le lloró al Señor. Y Dios le dijo al profeta: regrésate y ve y dile que le voy a añadir 15 años de vida. Entonces Dios, por medio de su providencia, de su gracia, de forma que no sucumbamos, que no caigamos, hermanos, ahí está para ayudarnos. Gloria al Señor. Miren, vamos a ver también el Salmo 32:10. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Cristo? Gloria a Cristo Jesús. Vamos a leer ahí. Y nos dice la palabra de Dios: muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Si esperamos en el Señor, nos rodeará la misericordia. Pero el impío no puede esperar en Dios, porque se está conduciendo impíamente. Así que muchos dolores habrá para el impío, más para el que espera en Jehová. Hermanos, para el que confía en el Señor, ese, hermanos, va a estar rodeado de la misericordia de Dios. Entonces, cuando vienen esos momentos, hermanos, decirle al Señor: Señor, yo confío en ti, tú me vas a ayudar, tú me vas a sacar en victoria, yo en ti voy a esperar. Gloria al Señor Jesucristo. Así que los que aman a Dios, hermanos, a esos tiene que irles bien. Pueden tener algunas situaciones, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Quizá una desdicha, pero no una desgracia. Dios los va a sacar en victoria. Dios tiene todo el control de nuestra vida. Dios tiene el control y hay que confiar en el Señor Jesucristo, hermanos, porque esa es la promesa de Dios. ¿Por qué no servirle a Dios como Él quiere? Como Él nos demanda. Gloria al Señor, para que seamos, hermanos, alcanzados, rodeados de esa misericordia. Aleluya. En Eclesiastés vemos ahí capítulo 7:14. Eclesiastés 7:14 nos dice la palabra de Dios: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto, hermanos, aquí dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Se da cuenta? Así que ahí está: en el día del bien goza del bien. Hermanos, cuando hubo bien
en la tierra de Egipto, cuando José estaba allá y que, hermanos, hubo aquel sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, ¿verdad? José les interpretó el sueño. ¿Qué quiere decir eso? Es que vendrán 7 años de abundancia, pero después van a venir 7 años de calamidad, de hambre. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues juntar cuando haya abundancia, para cuando venga la escasez, tener de dónde echar mano. Amén. Hay veces que Dios nos da algo y estamos que nos quemamos por irlo a gastar. Y cuando nos falta, ¿dónde está el ahorro? Lo único que tenemos son deudas, porque no supimos gozar, hermanos, en el tiempo del bien, hermanos, para estar preparados también para cuando viniera la adversidad. Así que dice, y en la adversidad considera. Si hay adversidad, bueno, considere. Amén. ¿Por qué? Porque Dios pone lo uno y lo otro. Necesitamos ser entendidos. Es que Dios ya no nos quiere. No, sí nos quiere. Dios nos ama. Pero Dios nos ha dado, hermanos, entendimiento para que sepamos, hermanos, cuidar cuando hay. Pero si yo ahorita agarro un dinero y ahorita voy, ¿verdad? Y pues empiezo a derrochar, el dinero se va a acabar. Y entonces me voy a ver quién me presta. Entonces, hermanos, la Biblia nos está dando la respuesta a cada una de las situaciones para cuando viene la adversidad. Amén. Porque si no cuidamos, oiga, pues entonces viene, hermanos, una situación, pero ¿quién tiene la culpa? Uno, primero por no confiar en Dios. Después por no aprovechar las bendiciones de Dios. Entonces, tenemos que entender que si la Biblia nos dice esto, es por algo. ¿No le parece? ¿O cree que son letras allí para estar llenando páginas? Hermanos, esto es sabiduría de Dios. Es palabra de Dios. Hermanos, para que seamos entendidos. Y dice, en la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Así que si viene tiempo de adversidad, en Jerusalén, la iglesia primitiva, oiga, hubo mucha abundancia. Mucha abundancia. Había quienes vendían sus haciendas y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. No había hambre, porque había muchos hermanos que traían y traían, pero ya que se acabaron las empresas, las cementeras, que se acabó, hermanos, las haciendas, ya no había donadores. ¿Ahora qué? Vino un tiempo de mucha necesidad y Pablo tuvo que decirles a las iglesias, les dijo, ¿verdad?, que cada primer día de la semana, cada uno, dijo, de vosotros, ponga aparte algo según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se tenga que empezar a reunir dinero, ¿verdad? Sino que ya estuviera ese dinero, un tesoro para apoyar a los hermanos en Jerusalén. Entonces, cuando los hermanos tuvieron necesidad, ahí faltó, yo creo, pues de alguna manera una administración. Bueno, si una hacienda, ¿cuánto valdrá? Bueno, dependiendo de la hacienda, pero vamos a suponer en el tiempo de hoy, una hacienda que cueste unos 2 millones de pesos o mucho más.
Entonces 2 millones de pesos, gloria a Dios, hay que repartir ahora que hay. Y cuando se acabó, entonces hermanos, considera en el día de la adversidad, pero cuando Dios bendice, también hay que gozarnos porque Dios bendice, pero no despilfarrar. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Alabamos a Cristo. Así que es necesario, hermanos, someterse a la voluntad de Dios, sin intentar, ¿verdad?, cambiar el curso de la determinación divina. ¿Dios ha dispuesto alguna adversidad? Bueno, Él al justo lo va a tratar con distinción. Cuando hubo hambre por la palabra de Elías, dijo: de hoy en adelante no habrá lluvias por 3 años y 6 meses, sino por mi palabra. Hubo sequía, no hubo lluvia, pasó un año. ¿Qué sembraban si no había lluvia? En aquellos años, en aquellos tiempos, no había tierras de riego como ahora, ¿verdad? Y no había todas estas cosas para sembrar pastizales para los ganados, para las caballerías, etcétera, y se empezaron a secar los pastos. Pero a Elías, ¿qué le dijo el Señor? Vete al arroyo de Querib, ¿verdad? Y ahí se te dará quien te lleve de comer. Dios no mandó ningún humano para que le llevara a Elías pan y carne. Usó un cuervo, pero era el siervo de Dios. Dios, hermanos, cuidó de Elías, y ahí estuvo Elías, hermanos, hasta que el arroyo de Querib se había secado y ya no había donde él tomara agua. El Señor no le mandó agua, porque el cuervo, pues cómo podía llevar agua, pero sí podía llevar en el pico el pan, la carne. Entonces, y él tomaba agua del arroyo de Querib. Cuando ya el arroyo se secó, el Señor le dijo: vete a Sidón, allá hay una viuda, yo ya le he ordenado que ella te dé de comer. La viuda ni sabía, pero Dios sí sabía. Llega Elías y ve a la viuda juntando unos leños para hacer una torta, porque ya no tenía más harina ni más aceite. Hacer una torta para ella y su hijo, comerse la mitad y la mitad. Y dijo Elías: ve y hazme una torta bajo el rescoldo, en las brasas, y tráemela, y un poco de agua. Allá sí había agua. Entonces ella dijo: tu sierva no tiene más, solo un puñado de harina para hacer una torta para mí, para mi hijo, y dejarnos morir. Dios cuidó a la viuda como seguía cuidando a Elías. Elías dijo: está bien, hazlo como tú has dicho, pero primero haz lo que yo te estoy ordenando, lo que yo te pido. Pero ella dijo: si me voy a morir de todos modos, pues de una vez empiezo. Fue y le preparó la torta a Elías. Ahora haz para ti. ¿Cómo voy a hacer para mí si ya hice todo lo que me quedaba? Ve, haz para ti. Y que va y que encuentra todavía harina. Si yo ya la había agarrado toda, pensó ella. Yo sabía que ya no tenía harina. Y luego que revisa y ahí está el aceite. Bueno, pues hizo para ella, ya no para comerse la mitad, hizo para ella, hizo para su hijo. Y siguió habiendo aceite y siguió habiendo harina. El aceite no escaseó ni la harina tampoco. Y hermanos, ahí terminó el ciclo de los días de la adversidad. ¿Por qué? Porque, hermanos, la palabra de Dios dice que al justo lo rodeará
la misericordia de Dios. No habrá adversidad. Si estamos pasando por alguna situación, hermanos, tenemos a quien decirle: Señor, tú prometiste ayudarme. Tu palabra dice que tú estarás conmigo. Yo te amo, yo creo, yo confío en ti. No me desampares. Que tu misericordia me rodee. Y hermanos, Dios tiene que respondernos. Pero la situación es, hermanos, ser justos, ser temerosos de Dios, para que el Señor cumpla sus promesas. Así que Dios ha dispuesto lo adverso, lo mismo que lo próspero, a fin de que guardemos en cada momento, hermanos, la compostura, el ánimo total, la dependencia sea de Dios, porque somos dependientes de nosotros mientras podemos, y el día que no podemos, mientras tenemos un salario, estamos tranquilos, ni buscamos quizá a Dios, pero empieza Dios, hermanos, a permitir lo otro, porque Dios manda lo uno y lo otro. Así que hay que, hermanos, entender que en el tiempo presente hay que buscar a Dios sin estar pues ansiosos, afligirnos inútilmente, ¿verdad? Sin estar preocupándonos de una manera excesiva, porque no estamos confiando en el Señor. Así que hermanos, en lo porvenir, en lo que está únicamente, hermanos, la dependencia de Dios, recordemos que hay que aprender de Dios. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Pero ¿quién? El justo. No dice que cualquiera que diga: yo también creo en Dios. No, eso no. Los demonios también creen. Son creyentes los demonios de Dios, pero son desobedientes. Entonces no les ayuda nada el ser creyentes, porque son desobedientes. Así que, ¿a dónde van a ir? Mire, vamos a ver en la palabra de Dios un momento, hermanos, crucial de un profeta. Un profeta que de alguna manera entendemos que se descuidó, aunque era profeta, se descuidó, quitó la atención de Dios, pensando quizá que no era tan urgente la intervención de Dios. Allá en el Salmo 73, lo vamos a leer, y vaya leyéndolo con entendimiento para que veamos cómo el profeta Asaf pasó por una situación que lo hizo considerar después. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Se da cuenta para con quién Dios es bueno? Para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, habla de él, casi se deslizaron mis pies. No se deslizaron, casi. Por poco resbalaron mis pasos. Está hablando espiritualmente. Por poco pierdo la fe, porque tuve envidia de los arrogantes, dijéramos en este tiempo, de los narcos, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. No los traían como esclavos. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. ¿No está sucediendo esto ahorita en el mundo? Los ojos se les saltan de gordura,
O sea, de lo que bien se alimentan. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan, hablan con maldad de hacer, ponen su boca contra el cielo, o sea, contra Dios, y su lengua pasea la tierra. ¿Cuántos, verdad, traen dinero en la bolsa y dicen, aquí está mi Dios? Y se pegan donde estaba, verdad, el fajo de billetes. Este es mi Dios. Y la confianza está en esto. Sí, porque ellos de esa manera hacen sus riquezas. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Y aguas en abundancia serán extraídas por ellos. Y dicen, ¿quién? Los impíos, los soberbios. ¿Cómo sabe Dios? Y hay quien, hay conocimiento en el Altísimo, ¿a poco se da cuenta? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas verdaderamente en vano. En vano he limpiado mi corazón. ¿Se da cuenta cómo él, siendo un profeta, pensó que era inútil servir a Dios? En vano he limpiado mi corazón, lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, estaba pasando por una situación, ¿verdad?, difícil. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí a la generación de tus hijos, le dice a Dios, engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Pero en eso, hermano, se dirigió al templo. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. A veces estamos allá y vemos, hermanos, cómo andan con unos carrazos, unas mansiones, oiga, agarran la banda, se embriagan, cuántas cosas. Y a veces uno batalla por ahí, hermanos, para lo esencial. Pero dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Cuando dice aquí, cómo han sido asolados de repente, me trae un recuerdo que oí un corrido, ¿verdad?, de los narcos de Tierra Blanca, Culiacán, que dice, casas que fueron de reyes hoy se encuentran muy desoladas. ¿Sí? Es que así está escrito. Hicieron cuantas barbaridades, pero en un momento que les echaron mano o los mataron. Y aquellas casas que aunque tenían, oiga, túneles para andar abajo, esconderse, pensando que jamás los agarrarían, los agarraron, los encarcelaron, algunos los mataron. ¿Y dónde quedó aquella fama que se daban? ¿Cómo han caído? Dice aquí, cómo Dios los ha hecho caer en deslizadero. Entonces, ¿cuándo lo entendió esto el profeta? Cuando entró a la casa de Dios. Mientras él dice, por poco resbalaron mis pasos, casi, ¿verdad?, se deslizaron mis pies. Pero, hermanos, Dios estuvo ahí para hacer comprender al profeta que aquello era solo oropeles. Brillan, resplandecen temporalmente, pero se acaba. Hermanos, pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas,
Los que confían en Dios, hermanos, recibirán la fortaleza, ¿verdad?, para seguir adelante. Así que ahí está la experiencia que tuvo el profeta Asaf. ¿Nos olvidaremos de Dios en la adversidad? Bueno, ¿verdad? De ahí partimos, pues, hermanos, en Romanos, gloria al Señor Jesucristo, ¿verdad? Romanos 8:35, vamos a leer, gloria a Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 y versículo 35. Gloria a Dios. Nos dice la palabra de Dios: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. La Biblia dice que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Así que si vienen tribulaciones, eso no nos apartará si estamos agarrados de la mano de Dios. O angustia, o persecución, o hambre. Oiga, ¿qué nos está diciendo con esto? Que hay veces que tenemos que padecer hambre. Pablo dijo: en desvelos, en hambres, ¿verdad?, en necesidades, en prisiones, en cárceles, en adversidades, ¿verdad? En todo había estado. Aquí dice, como caídos, pero aquí estamos de pie, como muertos, pero aún vivimos. Entonces, hermanos, aquí dice: ¿quién nos apartará? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. O sea, tenemos que vivir como muertos para las cosas del mundo. Somos contados como ovejas de matadero. Estamos por ahí en la lista ya, hermanos, ¿verdad?, por ser cristianos, que cuando venga la persecución, su domicilio y el mío ya lo tienen en la lista. Somos contados como ovejas de matadero. Hace muchos años, ¿verdad?, que yo fui al Hospital General y me dijeron, ¿qué religión profesa? Oiga, para quitarme un dolor no necesitan saber qué religión profeso. Para curarme. ¿Pero por qué la pregunta? Domicilio, edad. O sea, para ellos ir calculando cuando se llega el momento, a estas alturas ya tiene esta edad, está en tal parte, no hay una difusión todavía, hay que ir por él, hay que irlo a buscar. Somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Pablo esto le daba una confianza, dice: estoy seguro, estoy confiado de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, o sea, ningún demonio, ni lo presente, lo que está aconteciéndonos ahora, ni lo porvenir, lo que venga, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, o sea, ninguna criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, ahí tenemos, gloria al Señor Jesucristo, motivos para que no nos amedrentemos. Tenemos que sufrir, hermanos, pero tenemos promesas de Dios que nada de eso, hermanos, nos debe de amedrentar, porque es por un propósito. Cristo, Él no quería morir, su carne. Padre, si es posible, dijo, que pase de mí esta copa. O sea, si es posible que yo no sea crucificado, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hermanos, no queremos pasar por la tribulación, pero si Dios quiere, la vamos a tener que pasar.
Amén. Así que tenemos que entender, hermanos, gloria al Señor Jesucristo, que necesitamos, hermanos, estar preparándonos, gloria a Dios, que no hagamos pues, que si está en nuestra mano estar más esforzados buscando las cosas de Dios, hermanos, lo hagamos, porque necesitamos no estar jugando, no estar, bueno, ya oí la predicación, pero no, pues yo voy a seguir como yo pueda. Y la confianza y la dependencia de Dios, ya no la ocupamos, no ocupamos las misericordias. Entonces tenemos que entender, hermanos, que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos está advirtiendo, ¿verdad?, que no tengamos, hermanos, algún temor, gloria al Señor Jesucristo, porque Dios está con nosotros. Y aunque Él permita que seamos, hermanos, de alguna manera padezcamos por Él, dice, ¿por qué he de temer en los días de adversidad? Entonces, hermanos, vendrán momentos adversos, pero si Dios está conmigo, si Dios está con usted, hermano, pues adelante, ¿verdad? Que Él nos va a ayudar, nos va a dar fuerzas junto con la prueba, nos dará también la salida. Recuerde que más vale la pena servir a Dios. ¿De qué sirve que nos engañemos? Está muy caliente el infierno para ahorita no se arrepienta, no nos arrepintamos y digamos, bueno, pues ¿por qué estoy detenido? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué no me esfuerzo? ¿Por qué no lucho por ser mejor cristiano, mejor dependiente de Dios? Sino que, hermanos, ahí estamos, ¿verdad? Pues sí, sería bueno, a ver qué pasa, a ver más adelante. No, hermano, no tenemos que esperar que pase. Ya es tiempo de ponernos, hermanos, a buscar a Dios, acercarnos a Dios. ¿Les parece justo lo que les mencioné al principio? 7 el viernes pasado. ¿Será correcto eso? Sí, supe que estuvo el hermano Mejía, ¿verdad? Aquí pensó, pues aquí voy a vender mis discos, a mirar sus bueyes que compraron, sus tierras, sus haciendas, y no aceptaron que tenían que aceptar, ¿verdad?, al llamado de Dios. Estamos a tiempo, hermanos. ¿Cuántos decimos amén? Si usted tiene, si de mí depende, hermanos, poder estar aquí, hay que hacerlo. Hay veces que puede que nos estemos sintiendo un poquito mal, pero no como para decir, es imposible que yo vaya a la iglesia. Quizá me duele un poquito la cabeza, me duele un poquito el estómago, tengo un dolorcito de riñones, no voy a ir al culto. Hermano, eso no es un motivo. Es que estoy un poquito cansado. ¿Cuántos vinieron a trabajar aquí? ¿Están cansados por lo que estar aquí? Entonces, ¿por qué a veces es que estoy cansado? ¿Cómo voy a ir? Ese no es un motivo. Todavía el hermano Pancho y yo, ¿verdad?, que pues tenemos que estar parados aquí, pero ustedes están sentaditos para que digan amén. ¿No se están cansando? ¿Por qué quedarse? Entonces, hermanos, aún así, ni usted ni yo tenemos, ¿verdad?, por qué detenernos ante cualquier adversidad. Si solo que pues sea la situación muy fuerte, bueno, pues hablar, hermanos, estoy pasando por esta situación, oren por mí, ¿verdad? Y que Dios me dé la victoria, que Dios me ayude, y hermanos, salir adelante, gloria al Señor. Así que, pues que nada de esto nos detenga,
¿verdad? Porque necesitamos, hermanos, estar unidos en el Señor, unidos para Cristo. La obra de Dios no crece si nosotros no estamos unidos, si no trabajamos, si no nos esforzamos. Tenemos que esforzarnos. No estemos, hermanos, solo pensando en la adversidad. ¿Qué voy a hacer? Es que si no voy al culto, voy a dejar de ganar 50 pesos. ¿Por eso usted se perdería un culto? Porque por no perderse 50 pesos o 100, se perdería un culto. ¿Valdrá la pena, me pregunto? No vale la pena, hermanos. Dios proveerá. Dios proveerá. De alguna manera Dios nos ayuda a salir adelante. De todas maneras, cuando nos enfermamos, pues no ganamos, y mire bien que nos aguantamos, pero a veces, hermanos, no analizamos que aquello puede ser una trampa del enemigo. Yo ahorita, ¿verdad? Pues me vine, ¿verdad?, del trabajo, y pues no terminé ni el turno, y pues me dieron 3 días de incapacidad que no me van a pagar, porque para que a mí me los paguen tendrían que hacer 7 días, si no, no agarro ni un 5. Entonces, no por eso voy a decir, no, pues mejor me voy a trabajar. Hermanos, qué bueno que tengo la oportunidad, aunque un poquito enfermo, pero estamos aquí en la casa de Dios. Que dejé de ganar alguna cosa por ahí, hermanos, eso no importa. 100, 150 dólares que me hacen falta, pero mejor me hace falta el Señor. Más me hace falta la comunión con el Señor y con ustedes. Así que hay muchas cosas, hermanos, que usted mismo puede analizarlas. ¿No será trampa del diablo para que no vaya al culto? ¿No será que el diablo me está poniendo un obstáculo para que yo no vaya al culto? Mira qué casualidad que estuve todo el día sin hacer nada, pero ahorita se trata de irme al culto y ahora sí me salió qué hacer. ¿No se da cuenta de eso? Entonces, hermanos, estamos entendiendo que primero es el Señor. Y la Biblia lo dice. ¿Cómo lo amemos? Sobre todas las cosas, ¿verdad? Amar al Señor sobre todas las cosas, ¿verdad? Así que con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, hermanos, y entonces Dios va a decir, mi hijo, mi hija se está esforzando, le voy a ayudar, la voy a rodear de mi misericordia. Amén. Pero de otra manera lo que nos rodean son las miserias, ¿verdad?, las adversidades. Entonces Dios nos dé entendimiento, hermanos, y que no estemos dándole lugar al enemigo, aunque parezca muy razonable humanamente. Pensemos, ¿es de parte de Dios que yo me quede en casa o que me ocupe en otra cosa? Hay veces que cuando hay un compromiso, ¿verdad?, de trabajo, pues tampoco vamos a dejar de ir a trabajar cuando tenemos que trabajar con un patrón. Pero si esto depende de nosotros, hermanos, primeramente busquemos que Dios nos rodee de su misericordia. Vamos a despedirnos.